Hola amigos de YouTube. Bien, vamos a seguir con el estudio de la patología del ojo, de la asignatura de oftalmología. Estamos por el tema 24 y vamos a empezar la patología de la pupila. Bien, lo primero, unas pinceladas rápidas. El repaso anatómico lo tenemos en otro vídeo, ya lo podréis ver en este enlace que os pongo aquí a la derecha. Y bueno, empezamos entonces con unas ideas básicas que tenemos que conocer para poder abordar este tema. Primero, la idea sobre la pupila. Pues tenemos que saber que la contracción de la pupila es mucho más rápida que la dilatación. Quiere decirse que la pupila, cuando tenemos una situación de luz, va a contraerse mucho más rápido que cuando se dilata en una situación de oscuridad. De aquí los solecitos estos que estoy pintando. Esto sería luz, sería oscuridad. El paso de luz a oscuridad es mucho más lento porque la pupila tiene que dilatarse, ¿de acuerdo? Y ese paso puede durar entre 1 y 30 segundos. Mientras que la contracción de la pupila va a tardar entre 1 a 5 segundos. Es decir, como veis, una diferencia bastante importante. Bien, la pupila actúa como un sensor vegetativo. Por lo tanto, responde a varios factores, a varios estímulos, por así decirlo, que son la luz, el dolor y las emociones, la convergencia, la conciencia y los tóxicos o fármacos. Bien, hay unos reflejos que se llaman reflejos pupilares que se dividen en dos grupos. Un reflejo fotomotor, que puede ser directo o consensual, y otro reflejo que es el de la visión próxima. Bien, estamos en el punto número 1, reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor puede ser directo cuando directamente iluminamos al ojo que queremos explorar con una luz y entonces vemos la reacción que tiene. Y el consensual. ¿El consensual qué es? El consensual es que si yo ilumino al ojo, por ejemplo, izquierdo, el derecho va a tener también una respuesta similar, o sea, similar, prácticamente la misma. ¿De acuerdo? Debe ser la misma, de hecho. Si no, habrá una patología o habrá algún problemilla de base, que ahora lo veremos. Bien, ese sería el consensual. Y luego, cuando tenemos una visión cercana, una visión próxima, el ojo también debe adaptarse a la pupila. Eso se llamará luego sincinesia acomodativa. Cuando el ser humano, o cualquier animal, quiere enfocar objetos cercanos, lo que hace tiene que hacer tres movimientos, tres etapas, por así decirlo. Una que es la miosis, es decir, contracción de la pupila, hacerla pequeña. Una convergencia, ¿de acuerdo? O sea, debe adaptarse también el cristalino, y una acomodación. Perfecto, eso sería para la visión cercana y eso se llama sincinesia acomodativa. Es un término importante. Bien, ¿qué más tenemos luego? Tenemos la vía pupilar. La vía pupilar va a ser importante porque tenemos dos vías en el ojo. Una vía aferente, que es la que recibe información y la manda al sistema nervioso, y la contraria, que sería el sentido contrario desde el sistema nervioso al ojo, que sería la vía eferente. Bien, pues la vía eferente, que es esta que vamos a ver, va de célula ganglionar a núcleo pretextal del mesencéfalo, pasamos al núcleo de Ewing-Westphal, perdón. Después tendríamos el ganglio ciliar y los nervios ciliares cortos que están ya en el esfínter de la pupila y que son los encargados del movimiento de la misma. Bien, ¿qué más tenemos que saber? Pues cómo se explora una pupila. La exploración de la pupila, lo primero que tenemos que hacer es ver los dos ojos en estado normal, es decir, con una iluminación normal, sin realizar ningún tipo de iluminación extraña, ni externa, ni nada de eso. Simplemente vemos los ojos, vemos si el paciente ya viene con una pupila más grande que otra, o si son iguales en el tamaño. Lo lógico es que sean iguales en tamaño y que reaccionen de la misma manera tanto con un reflejo directo como con un reflejo consensual. Bien, tenemos que saber también que los miopes y las personas que tienen el iris claro, por ejemplo, ojos azules, ojos verdes claros, tienen las pupilas más grandes. Se ven más grandes. ¿De acuerdo? Bien. Y luego tenemos un concepto que se llama anisocoria. ¿Qué es la anisocoria? La anisocoria es que una de las pupilas, como os decía antes, está más dilatada. Bueno, tiene distintos tamaños de la otra, ¿vale? Dejémoslo ahí. Tiene distintos tamaños. Es decir, no son iguales. Eso se llama anisocoria. Bien, pues tenemos que hay dos tipos. Una fisiológica, que va a estar en el 20% de las personas y que va a ser normal. Y una que es patológica, que se ve cuando se mide varias veces con distintos estímulos de luz, ¿vale? Las pupilas. Puede haber algunos síndromes que lo vamos a ver luego, que es el de ADI, luego tenemos el de Claude-Bernard-Horner. Bien, vamos a ver bastante, ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Bien, ¿qué más tenemos? Que la medición del tamaño de la pupila se va a hacer con un pupilómetro, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, un pupilómetro. Después, ¿qué tenemos? Patología pupilar. Aquí ya empezamos con la patología.
Y vamos a introducir una serie de términos para poder luego entender mejor pues todos los conceptos que vamos a ir viendo. Son conceptos importantes, simplemente aprenderos la definición, sabéis qué son y veréis que es muy orientativo, muy intuitivo. Así que nada, empezamos. Pupila irregular. Las pupilas irregulares se llaman sinequias. Luego tenemos una pupila de color blanco. Esa pupila de color blanco se llama leucocoria, ¿de acuerdo? Y aparece sobre todo en niños. Luego tenemos la anisocoria. ¿La anisocoria qué es? La anisocoria, lo hemos dicho, es un tamaño distinto de ambas pupilas. Luego tenemos el coloboma. El coloboma quizás sea lo que por su nombre no podéis relacionar mucho. Pero yo me acuerdo, si queréis una regla, de que coloboma empieza por C y que el coloboma no es más que falta un sector del iris. Como el iris es redondo, como si fuera una O, pues vemos que como empieza por C, falta un trocito para formar la O. Así que ya tendríamos que falta un sector y nos acordaremos. Coloboma empieza por C, la C para que sea una O falta un trocito, ya sabemos que el coloboma es que falta un sector del iris. Una regla así un poco retorcida, pero funciona. Luego tenemos la corectopia. La corectopia es que la pupila no está en el centro, sino que se desplaza hacia uno de los lados del iris. Es decir, no está situada en un nivel fisiológico, sino que se desplaza. Por lo tanto, también tenemos que saber que no es que sea muy llamativo, muy orientativo, pero que el brillo del ojo puede desplazarse hacia un lado. ¿De acuerdo? Bien, luego que tenemos los conceptos básicos ya, midriasis y miosis. La midriasis no es más que la dilatación de la pupila, es decir, se dilata, se abre, que es lo que pasaba, como hemos visto antes de aquí arriba. Cuando pasábamos de un estado de iluminación a un estado oscuro, la pupila se dilata. ¿Para qué? Para intentar, al abrirse, captar toda la luz posible y poder formar la imagen. Y la miosis está relacionada con la contracción. Es la contracción, de hecho. Pasando de un medio oscuro a un medio muy luminoso, las pupilas se contraen. Por eso, la gente usa gafas de sol porque les llega demasiada luz y la pupila no es capaz de filtrarlo, por así decirlo, de hacer como un zoom, como una pantalla, para poder formar una imagen buena. Y les molesta la luz. Bien, esto sería la página número 1. Damos la vuelta y seguimos. Bien, tendremos varios tipos de lesiones. Las lesiones van a ser lesiones aferentes, que tendremos patología de la pupila, en la que el tamaño va a ser lo mismo. Cuando la lesión es aferente, como estamos recibiendo información, esa información podrá o no llegar al sistema nervioso. Pero el sistema nervioso no está influyendo sobre las pupilas, por lo tanto las pupilas van a ser idénticas, van a ser normales. Mientras que cuando hay una lesión de vía eferente, es decir, de la que va del sistema nervioso al ojo, en la que el ojo está regulado por las señales que le está mandando pues se pueden producir anisocoria. Lo que hemos dicho antes, un tamaño distinto de una pupila a la otra. Bien, es por un daño entonces en la vía eferente. En la aferente, volvemos a lo de antes, la aferente es por un problema sensorial y la vía eferente es por un problema motor, ya sea del iris o del músculo pupilar. Bien, más cosas. Pues tendremos que hay una anisocoria que es fisiológica, como hemos dicho, que es la causa más frecuente, en un 20%, que varía a lo largo del día, según las condiciones de la luz, etc. Bien, hay una prueba que hacemos que nos puede orientar a que sea fisiológica o no. Y es que si varía con un aumento de la luz, la pupila más grande es la que sería la normal, ¿de acuerdo? Es decir, yo veo una persona que tiene las dos pupilas no están del mismo tamaño, es decir, hay una anisocoria, y cojo y le enfoco con una luz, la pupila que se queda más grande, esa va a ser la que es patológica, la que está afectada, ¿de acuerdo? Bien, eso en condiciones de luz muy grandes. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que, ahora vamos a ver ya la patología como tal, que son los reflejos pupilares con reacciones anómalas. ¿Qué tenemos que saber? Pues tenemos que saber que se llama pupila amaurótica, concepto nuevo, así que atentos. Pupila amaurótica, en la que el ojo afectado está ciego, es decir, ese ojo tú puedes iluminarlo, que no va a reaccionar, ¿de acuerdo? Perfecto. No va a reaccionar y no hay tampoco una reacción consensuada, te quiero decir. Es decir, tú enfocas el ojo sano y puedes ver que se contrae tanto el ojo sano como el ojo afecto. ¿Qué pasa? Yo ilumino el ojo afecto y el ojo afecto no va a producir ningún cambio en ninguno de los dos ojos, porque la vía está rota, por así decirlo. ¿De acuerdo? No es capaz el sistema nervioso de devolver la señal para que el iris contraiga. Perfecto. Entonces tenemos que las pupilas van a ser de igual tamaño, que no reacciona ninguna cuando iluminamos el ojo lesionado,
que ambas reaccionan si iluminamos el ojo sano y que la acomodación es normal, eso sí, la acomodación es por el cristalino, vaya. Entonces el cristalino no va a estar afectado y va a ser normal. Después, ¿qué tenemos? La pupila de Marcus Gunn. ¿Qué tenemos que saber esto? Tenemos que acordarnos de que Marcus Gunn era un tío perezoso. Con eso ya tenemos la mitad de la batalla ganada. ¿Por qué? Porque se define como la pupila perezosa. Es una lesión que no es suficientemente grave como para ocasionar una amaurosis, concepto que hemos visto aquí, acordaros, que acabo de explicar. ¿Vale? No es suficientemente grave la lesión y el ojo puede seguir reaccionando. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace de una manera mucho más lenta, ¿de acuerdo? En la que si yo estimulo, esto significa estimular, ¿de acuerdo? El más así con un circulito, suelo ponerlo siempre para decir que algo se estimula. Si lleva un menos es que se inhibe. Bueno, pues la estimulación del ojo afecto produce una reacción más lenta en ambos ojos, ¿vale? Que cuando estimulamos el normal. Es decir, el ojo sano yo lo estimulo y sería una reacción normal en ambos ojos. Pero cuando lo hago con el ojo afecto, la reacción es más lenta en ambos. Es decir, hay una contracción mucho más lenta. Eso sería porque hay una lesión parcial de una vía aferente. Perfecto. Tenemos también lo que denominamos una afectación del sistema del parasimpático. Esto va a ser importante porque aquí es donde radica prácticamente toda la patología de este tema. Tendremos, por tanto, una midriasis paralítica en la que destaca una anisocoria, ya sabemos lo que es. Por si acaso alguien no lo sabe, tamaño diferente de las pupilas, por si hay algún despistado. Vale, y luego tenemos la midriasis reactiva del ojo afecto. Se conserva el consensual y puede producirse por una parálisis del tercer par. Bien, ¿esto en qué se va a dar? Pues se puede producir en numerosos procesos, ya sean tumores que estén comprimiendo el nervio, procesos inflamatorios que hagan lo mismo, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo importante que tengamos que saber es esto. Después tenemos el signo pupilar de Hutchinson. Perdón, de Hutchinson, es que es difícil el nombre. Aquí lo tenéis escrito. Ahí. Bien, pues es un proceso que puede durar desde horas a días y que se produce por una hipertensión craneal. ¿Qué tenemos que saber? Pues que produce lo mismo, una lesión del tercer par, que es lo que va a ocasionar pues el problema. Después tenemos la pupilotonía de Addy, en el cual el 80% va a ser unilateral, por lo tanto solo va a afectar a un ojo. Es más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo empieza la incidencia en unos 30-40 años. Suele producirse, es un proceso benigno, suele producirse tras la infección vírica en algún proceso infeccioso. Y se produce por una denervación parcial, postganglionar y parasimpática. Esto está copiado directamente del libro del Mir y creo que fue pregunta. ¿De acuerdo? Vale. Se caracteriza por unos movimientos lentos de reacción, como pasaba en la pupila de Marcus Gunn. Y el diagnóstico, ¿cómo se hace? Pues se instila una gotita de pilocarpina en ambos ojos y ves que solo se va a mover el ojo que está afecto. Es decir, que solo produce una contracción el ojo que está afecto. Bueno. Nos faltaría el síndrome de Claude-Bernard. El síndrome de Claude-Bernard, es un síndrome un poco más complejo, lo voy a explicar a continuación, pero lo voy a explicar del libro del Mir. Bien, pues aquí lo tenéis, esto es del libro del CTO, ¿de acuerdo? Yo me lo he estudiado aquí, cada uno puede estudiar de donde quiera. Hay otro que es el Amir, que también está muy bien, pero bueno, yo para este tema he elegido este, no sé, ya cada uno pues que elija el que quiera. Bien, ¿qué es el síndrome de Horner? O de Claude-Bernard Horner, que se llama así. Bueno, pues como veis, lo han preguntado en el MIR varias veces. Y se caracteriza porque, bueno, aquí tenéis una reglita mnemotécnica que, bueno, podéis utilizar. Y se caracteriza por una miosis con anisocoria, caída del párpado, que es lo que significa la palabra está aquí, y en oftalmo, en el ojo isilateral. Vale, se produce una lesión de la vía simpática eferente y puede ocurrir por una lesión a distintos niveles. Tenemos una lesión central, una lesión que es de la primera neurona o preganglionar, de la segunda neurona preganglionar. Luego tenemos una lesión que es de la tercera neurona o postganglionar y según donde esté pues va a provocar una patología, va a producirse por una causa u otra. Las centrales suelen ser por accidente cerebrovascular, por siningomielia y por tumores. El segundo, el de la segunda neurona, va a producirse sobre todo por el tumor de Pancoast. Este tumor, la verdad es que no sé en qué consiste todavía, no tengo que buscarlo, pero
pero vamos, lo pone en varios libros, o sea que supongo que será importante conocerlo. Luego la tercera neurona ya es la postganglionar y se produce por una disección carotidia. Es característico de encefalea en racimos, tumor y puede producir una heterocromía en el iris. Bueno, pues aquí os dejo como último paso esto, ¿de acuerdo? Así esta imagen, que la verdad es que ayuda bastante. Y pues nada, esto es lo que yo quería contaros. Hemos visto el tema de la patología de la pupila. Espero que os haya gustado. Si os gusta, dadle a like. Y bueno, espero que os sirva por lo menos de un estudio, un repaso rápido del tema. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y que todo vaya bien. Hasta luego.